Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. He leído comentarios en donde mencionan que solo en México se hace brujería. Sin embargo, en este caso, nos damos cuenta de que para hacer brujería no importa la nacionalidad y que el no creer no nos excluye de ser víctima de esta. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, además de Spotify, Amazon y Apple Podcast. Me puedes encontrar como Viviendo con el Miedo. Así disfrutarás de mis relatos incluso cuando estés manejando. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Esta experiencia brujeril ocurrió en el estado de Tamaulipas. Le sucedió a mi padre. Él era un hombre muy bueno, trabajador y también atractivo. Desde muy joven fue alguien respetado y querido en la comunidad. Cuenta mi mamá que cuando se conocieron, él estaba estudiando la carrera de medicina. Estaba haciendo su servicio social o internado en un hospital de gobierno. Dice mi madre que desde que lo vio sintió un flechazo, y más al ver cómo trataba a todos con respeto y cariño. Se casaron y tuvieron una vida feliz juntos. De ese amor nacimos mi hermano Germán y yo, Jimena. Mi mamá me cuenta que todo iba bien hasta que unos amigos, también médicos, le dijeron que deberían de ir a otra ciudad de Tamaulipas, que ahí no habían muchos doctores, pero sí poder adquisitivo, que se animara y entre los tres rentarían unos consultorios para ofrecer sus servicios. En aquel entonces mi padre ya era pediatra y sus amigos también tenían sus especialidades. Mi papá le platicó a mi mamá que tal vez era buena idea hacerlo, que ganaría más dinero porque no tendría tanta competencia y que los niños siempre hay, siempre nacen, así que sería un negocio redondo. Cuando mi padre decidió mudarse a esa otra ciudad de Tamaulipas, todos en la familia estábamos emocionados por la nueva aventura y las oportunidades que nos esperaban. La mudanza fue rápida y pronto estábamos instalados en nuestra nueva casa. Los consultorios que rentaron eran amplios y ubicados en un hospital particular. Todo parecía indicar que la decisión había sido acertada. Mi padre comenzó a trabajar de inmediato y rápidamente se hizo de una clientela fiel. Sus amigos y él estaban muy ocupados, pero también contentos con los resultados. Nuestra vida parecía mejorar cada día más, y mi madre estaba feliz de ver a mi padre tan realizado. Sin embargo, después de un par de años de vivir ahí, comenzaron a ocurrir cosas extrañas, tanto en nosotros como en nuestra casa. Mi padre, que siempre había sido un hombre alegre y lleno de energía, empezó a cambiar. Se veía cansado y preocupado. Aunque nunca quiso decirnos qué le pasaba, mi madre notó que algo no estaba bien y trató de hablar con él, pero simplemente le decía que era el estrés del trabajo. Una noche, mientras mi madre estaba en la cocina, escuchó un ruido extraño proveniente de la pequeña oficina que tenía mi papá. Ahí era su santuario, lugar donde estudiaba y guardaba sus cosas médicas. Cuando entró a investigar no vio nada particularmente extraño, solo sintió un frío que le calaba los huesos, y eso hizo que saliera rápido de allí, porque según me contó, sintió que alguien la estaba observando. Mi mamá no le dijo nada a mi padre, pero ese hecho se le quedó grabado en la memoria. Pasaron tal vez un par de meses, según recuerda mi madre, cuando mi papá se empezó a ausentar aún más, siempre poniendo de pretexto que tenía operaciones, a pesar de que usualmente eran por las mañanas. Mi madre comenzó a sospechar que algo no andaba bien, así que decidió seguirlo una noche. Esperó afuera del hospital donde consultaba. Vio que se subiera a su auto y con cautela lo fue siguiendo. Pudo ver que se estacionaba fuera de un edificio. Se bajó y se encontró con varias personas en la entrada. Por lo que ella me cuenta, se notaba que iban al mismo sitio.
Mi madre esperó hasta que se metieron en aquel lugar y ella se bajó del auto. Se dirigió ahí, pero el portero le prohibió el paso. Dijo que no era un lugar para ella, que mejor se fuera, antes de que alguien la pudiera ver. Las palabras de aquel hombre le dieron mucho miedo a mi madre, por lo que le hizo caso. Así que rápidamente caminó hacia su auto, se subió y regresó a nuestro hogar. Esa noche mi madre no pudo dormir. La inquietud y el temor por lo que había presenciado no la dejaban en paz. Al día siguiente decidió no confrontar a mi padre directamente. Solo la atendió antes de que se fuera a su primera cirugía y se despidió de él como si nada pasara. Inmediatamente después de que salió de la casa, les llamó a mis abuelos, sus padres. Ellos eran unas personas con mucho conocimiento, muy cultos. Mi abuelo era maestro de historia y mi abuela era maestra de química en la misma universidad. Ellos escucharon atentamente y le sugirieron a mi madre que investigara qué era ese sitio, que indagara. En aquella época el internet no era tan común, así que se la tuvo que jugar como detective. Después de varios días preguntando entre conocidos y hasta desconocidos porque sí, tuvo la valentía de ir por esos rumbos de mala muerte a preguntar qué era ese lugar. Le dijeron que ahí era un sitio donde se vendía amor, pero que era de esos lugares caros, con chicas de varias partes, no solo de México, sino del mundo. Mi madre quedó perpleja. La idea de que mi padre pudiera estar involucrado en algo así era impensable, pero los cambios en su comportamiento y las ausencias frecuentes comenzaban a tener sentido. Ella, decidida a descubrir la verdad, siguió investigando. Se quedaba varias horas enfrente de aquel pequeño edificio de un par de pisos. Por fuera se veía absolutamente normal. Esa era la fachada perfecta. Según decían, solo con invitación se podía entrar. Los hombres que asistían tenían dinero y ahí llevaban a cabo los placeres que ellos deseaban. Durante sus vigilias, mi madre observó a hombres bien vestidos entrando y saliendo del edificio, con sonrisas macabras en sus rostros. No sabía qué la atemorizaba más, que mi padre tuviera un amante o que sea una persona perversa que hacía cosas impensables ahí adentro. Una noche, mientras esperaba en su auto, vio a una mujer joven y elegante salir de aquel edificio. Después se subió a un auto lujoso. La mujer ni siquiera la miró. Tenía unos aires de grandeza, que parecía que todos estaban debajo de ella. Esa noche decidió que confrontaría a mi padre, porque ya no aguantaba más. Cuando llegó mi papá a casa, mi madre lo esperaba en la sala. Le contó lo que había descubierto, esperando una reacción de culpa o arrepentimiento. Pero en lugar de eso, mi padre se enfureció, acusándola de espiar y desconfiar de él sin razón. La discusión fue tan intensa que hizo que nos despertáramos mi hermano y yo. Ella, al vernos, nos mandó a la cama nuevamente y mi padre salió de la casa azotando la puerta. Al día siguiente mi madre volvió a hablar con mis abuelos. Les contó que era muy posible que su esposo fuera un depravado o que tuviera muchas amantes ahí. Después de esa plática decidió que pondría fin a sus dudas y fue a aquel edificio para hablar con el portero, con quien ella había cruzado palabras anteriormente. El portero al principio no quería decirle nada. Sin embargo, mi madre llevaba una fotografía de mi papá y al mostrársela el hombre pareció apiadarse de ella. Después de un rato, él le contó finalmente la verdad. Mi padre tenía un amorío con una chica de la vida galante que había venido de Venezuela. Le comentó que desde que mi padre entró a ese sitio, la chica se le acercó, se volvió su sombra y hasta hacía lo imposible por mantenerlo cerca. El hombre le explicó a mi mamá que ya había visto eso antes con otro cliente de aquella mujer, pero que después de unos meses, ese hombre decidió no seguir viniendo. Por eso cuando vio a mi padre, que era más atractivo que el primer sujeto,
y al parecer más adinerado. La mujer le puso el ojo encima y empezó a manipularlo. El portero sabía de esto porque los meseros lo comentaban, y así se enteraba de las cosas, a pesar de que él trabajaba afuera. Los muchachos decían que esa mujer tenía mucha suerte, tal vez demasiada, que cuando entraba a trabajar otra persona más hermosa que ella, a las pocas semanas ya no regresaba a trabajar ahí, que la movían de ciudad o incluso decidían no seguir trabajando en ese sitio. Con esta revelación mi madre se sintió devastada. No solo se trataba de infidelidad, al parecer la chica venezolana tenía un poder sobre mi padre, algo que lo mantenía atado a ella y a ese sitio. Mi madre volvió a casa con el corazón roto. Esa noche decidió hablar nuevamente con mi padre y lo encaró. Él le dijo que no iba a dejar a Samantha, que prefería dejarnos a nosotros, antes de dejar a su morena de fuego. Según mi mamá, él le gritó que Samantha le daba muchas cosas y lo hacía sentir algo que ya no sentía con ella. Mi padre esa noche hizo su maleta y salió de la casa. Mi mamá, triste, decidió que nos fuéramos unos días a casa de los abuelos, a pesar de que era época de clases. Ahí con ellos platicó y les dijo que eso que estaba sucediendo no era normal, que mi padre siempre había sido un buen hombre y que estaba enamorado de ella. Mis abuelos coincidieron en que la situación parecía obra de brujería. Lo siguiente que te voy a contar es muy importante, así que presta atención y forma parte de los miembros exclusivos del canal. Con una pequeña aportación, ayudas a que siga trayendo nuevo contenido. Sin más, continuemos con la historia. Decidieron que al día siguiente llevarían a mi madre a ver a una señora que curaba y era vidente, para escuchar qué podía decirles y cómo podía ayudar a mi mamá. Cuando llegaron, la curandera los saludó e invitó a pasar a su consultorio. Le pidió a mi madre que se sentara y que le dijera qué quería. Ella le dijo que quería saber la verdad, si su esposo estaba bajo la influencia de la brujería o simplemente ya no había amor entre ellos. La curandera encendió una vela blanca y dijo que iba a leer en ella lo que estaba pasando. Mi madre, sorprendida por lo que iba a hacer, sintió escepticismo. Pensó que sería una charlatana. Sin embargo, cuando la mujer empezó a hablar, todos se quedaron boquiabiertos. Describió al amante de pies a cabeza y reveló que Samantha no solo era hermosa, sino también extremadamente astuta. Mi padre la mantenía pagando por sus lujos y caprichos. Iba a verla varios días a la semana y cada vez estaba más obsesionado con ella. La mujer había hecho un amarre a mi padre usando su propia sangre menstrual, mezclándola en su café o bebida alcohólica. Ese acto de magia negra la había atado a ella de una manera casi irrompible. En pocas palabras, lo volvió loco por su persona. La curandera explicó que Samantha sabía lo que hacía. Había usado estos métodos antes para manipular a otros hombres y obtener riquezas económicas, aunque a costa de su dignidad y alma. Su habilidad para controlar y someter a los hombres la había traído a México, donde continuaba su ciclo de manipulación y engaño. Mi madre, conmocionada pero decidida, pidió ayuda a la bruja blanca. Le confesó que amaba a mi padre y quería ayudarlo, que sentía en su interior que todavía había amor entre ellos, que estaba dispuesta a perdonarlo porque sabía que él no estaba consciente de lo que hacía. La curandera sintió lentamente la cabeza y le explicó a mi madre que romper un amarre de esa naturaleza requeriría de un ritual poderoso y mucha fuerza de voluntad. Le entregó un pequeño paquete de hierbas y amuletos, instruyéndola de cómo usarlos. También le dio un frasco de aceite especial. Estaba bendito. Debía de untar aquel en las puertas y ventanas de nuestra casa, además de ponerlo en la almohada de mi padre para cuando él llegara a descansar. Esa noche mi mamá siguió al pie de la letra las instrucciones de la señora. Inició los rituales en casa de los abuelos, recitando las oraciones encomendadas.
Al par de días regresamos a nuestro hogar y mi madre hizo lo que la señora dijo. Realmente no sabemos cómo, pero mi padre regresó. Dijo que quería vernos y esa noche se quedó en casa. Mi madre aceptó que se quedara a dormir, pero como no iba a acostarse con ella en su cama, le dio la almohada y una cobija para que durmiera en la habitación de mi hermano. Mi mamá me cuenta que hizo todo lo que la curandera pidió que hiciera. La relación sí mejoró, pero no como hubiéramos querido. Mi papá le pidió el divorcio a mi madre y llegaron a un acuerdo justo entre ambos. Mi papá se mudó con Samantha, la sacó de trabajar de ese sitio y se casó con ella. La mantuvo durante años, dándole todos los lujos que ella deseaba, pero nunca tuvieron hijos. Él nos comentó que solo quería tenernos a nosotros, que no se veía con hijos de otras mujeres. Con el tiempo descubrió que Samantha lo engañaba con otra persona, así que se separaron, y ella llegó a un acuerdo de divorcio bastante lucrativo. A los pocos años mi papá falleció de un paro respiratorio. Su muerte nos tomó por sorpresa y nos dejó un vacío enorme. Durante su velorio apareció Samantha, vestida de negro como si fuera la viuda. Nos imaginamos que quería ver qué dinero podía sacar, pero para la lectura del testamento, ella no apareció por ningún lado. Para nuestra sorpresa y alivio, las propiedades y cuentas bancarias nos la heredó mi padre a mi hermano y a mí. A pesar de todo el sufrimiento y los años difíciles, al final, nos dejó un legado que nos ayudó a seguir adelante. El capítulo de Samantha en nuestras vidas terminó, pero las lecciones que aprendimos y la fuerza que ganamos como familia perduran. Mi madre, mi hermano y yo continuamos con nuestras vidas, siempre recordando a mi papá como el hombre bueno y cariñoso que fue, a pesar de los momentos oscuros que enfrentamos, entendiendo que fue víctima de brujería por una mujer interesada. Nos mudamos a una nueva ciudad buscando un nuevo comienzo y dejando atrás las sombras del pasado. Nos apoyamos mutuamente, encontrando consuelo en la unión familiar. Esta historia, marcada por la brujería, el dolor y la traición, también es una historia de amor, perdón y fortaleza. Mi madre pudo haberse vengado o no perdonarlo, pero lo que hizo fue intentar que mi padre recapacitara y también de quitarle la brujería. Sin embargo, aquella mujer lo trataba continuamente y eso hizo que fuera difícil levantarle el mal. Mi recomendación es, si sientes algo que no está bien, que no tiene remedio o incluso que no tiene explicación lógica, ve más allá de lo que los ojos perciben. La maldad existe y puede dañar no solo a una persona, sino a toda una familia. Si te agradó la historia, te invito a suscribirte. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?